Hola papis y mamis, ¿cómo están? Hoy tenemos una Mother Historia. Estoy grabando sin micrófono, ojalá todo salga bien, porque hoy tengo una invitada muy particular y se trata de yo misma. Yo sé que me van a decir que eso es trampa, pero no, ¿y por qué? Yo también soy mamá, yo también tengo algo que aportarles. Resulta que cuando me decidí a ser mamá, yo tenía todas las condiciones que en ese momento me parecían adecuadas. Porque tenía un esposo, económicamente estábamos bien, teníamos nuestra casa, teníamos nuestra familia, nos apoyaba, no teníamos ningún problema, teníamos nuestros trabajos, todo perfecto. Todo era favorable, pero no todo resultó como esperábamos. Claro, antes de intentar quedar embarazada, yo tuve un periodo de desintoxicación de las pastillas anticonceptivas, que fue el método que escogimos para cuidarnos. Ese tiempo de desintoxicación duró como dos o 3 meses, y en ese tiempo me hice unos exámenes para ver cómo estaba mi estado físico. Me mandaron a hacer varias pruebas de laboratorio, entre ellas la de la toxoplasmosis. Y resulta que yo tuve toxoplasmosis porque ahí se evidenció que habían anticuerpos en la sangre. Claro, yo durante toda mi vida tuve gatos, pero eso no representó ningún riesgo ni ningún problema para mi embarazo, porque como te dije, ya tenía anticuerpos, o sea que ese no era ningún factor de riesgo. También me mandaron a tomar ácido fólico, algunas vitaminas, y por cierto me mandaron a tomar de una vez hierro, que era Ferronorm, y Maternavit, que por cierto del laboratorio Medifarm, que ellos en su momento también patrocinaron el diario de mi embarazo. Entonces Medifarm, ojo, ya puedes volver a patrocinar el diario de mi embarazo en su 7ª edición. Todo iba muy bien, pero pasó algo. ¿Qué pasó? Te lo cuento. Vamos allá. Resulta, pasa y acontece que hicimos la tarea, llamamos a la cigüeña, pero la cigüeña no respondía. En aquel entonces no había WhatsApp, pero nos dimos cuenta que no respondía a los mensajes. Como es lógico, acudimos al ginecólogo, quien sigue siendo mi ginecólogo, el cual amo. Elías, sabes que te amo, ¿verdad? Él lo primero que hizo fue mandarme un tratamiento hormonal porque se dio cuenta, no sé de qué manera, que yo no ovulaba. Evidentemente nunca iba a salir embarazada. Ese fue mi primer tratamiento. Pero a los meses todavía no salía embarazada. Aunque ya estaba ovulando, no salía embarazada. Entonces fue cuando nos sugirió el método del ritmo, pero repotenciado. Yo me tenía que tomar la temperatura todos los días en la mañana y llevar un registro. Una vez que tenía mi periodo, a los 14 días, pues tenía que estar mucho más pendiente, porque cualquier variación en la temperatura era el momento en que yo estaba ovulando y era el momento en que había que hacer el delicioso. Y una vez terminada la tarea, yo me tenía que quedar acostadita, tranquilita en la cama, esperando que eso hiciera su efecto. Así pasaron como 3 meses. Entonces Elías, mi médico, empezó a sospechar de que algo pasaba con mis trompas y me mandó a hacer un examen de las trompas de falopio para ver si estas estaban obstruidas. El examen de las trompas de falopio, amigos, no quiero ser alarmista, pero es horrible, es antipático. No tanto el procedimiento como tal, pero sí el después. Dios bendito, los dolores que me causó eso fueron horribles. Yo no había parido nunca, pero para mí eso era como un parto. Yo sentía que me estaban reventando por dentro. Recuerdo que estábamos cerca de la casa, el laboratorio estaba cerca de la casa, y nos fuimos a pie y nos regresamos a pie. Yo no me sentía mal realmente cuando salí de ese laboratorio, pero cuando iba en camino, Dios mío, los dolores empezaron, era horrible, de verdad fue muy horrible. Tan mal me sentía que mi esposo tenía que casi que cargarme para llevarme, porque yo ya no podía dar ni un paso, hasta que, bueno, gracias a Dios llegamos a la casa y pude descansar y tomarme un analgésico fuerte. De verdad que destaparse las trompas es
muy fuerte. Yo no sé si se sigue utilizando el mismo método de insuflación de trompas, pero la verdad es que es fuerte. Yo la pasé muy mal y si ustedes tienen que someterse a ese procedimiento, por favor tomen todas las precauciones de medicarse o de tomar los analgésicos antes de someterse a la prueba, para que una vez hecho el procedimiento no les duela por lo menos tanto como a mí. Consulten eso con su médico, pero tomen cartas en el asunto antes del procedimiento, por favor. Y en ese examen nos dimos cuenta que no solamente estaban tapadas las trompas, sino que yo tenía el útero al revés. Es decir, él es así paradito con sus trompas de falopio y yo lo tenía así. Pero eso realmente no es un obstáculo para quedar embarazada. Si tú lo tienes así, no te preocupes. Eso no impide que el óvulo fecundado viaje por las trompas y que se anide en el útero. No tiene ningún problema. Muchas mujeres tenemos esa condición. No es un problema. Yo pensé que era una malformación. No. Es una condición. No es lo 100% normal, pero algunas mujeres lo tenemos. Pero te repito, eso no evita que el óvulo fecundado se anide en el útero. Así que mami, no te preocupes si tú también tienes esa condición. Bueno, ya ha pasado el trago amargo, hablando de tragos, porque todavía falta cuento. Ya ha pasado el trago amargo, entonces nos dedicamos a seguir haciendo la tarea. Ya yo estaba ovulando, ya tenía las trompas destapadas, entonces había que seguir llamando a la cigüeña. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque si bien es cierto que las relaciones sexuales son placenteras, que es un regalo de Dios para las personas casadas, pero estando en esta condición no lo es tanto, porque debes hacerlo a una hora y en un momento preciso. Tampoco fue agradable para mi esposo, bueno, hoy en día mi ex esposo, hacerse el espermatograma, ya que tuvo que obtener la muestra ahí mismo en el laboratorio. Fue muy incómodo para él. Lo más bochornoso que ha pasado, me dijo. Entonces, lo que naturalmente es placentero llega a no serlo y se convierte como en una carga. Entonces, mi consejo es que teniendo en cuenta el objetivo, apóyense, comuníquense mucho y no dejen que esa rutina, ese deber, se haga un acto insípido, sino que hagan lo posible que aún bajo presión esa actividad sexual sea placentera, sea agradable. Para ambas partes, por supuesto. Bueno, fin del paréntesis. Continuemos con el cuento. Entonces, ya ovulaba, ya tenía las trompas destapadas, pero todavía nada. Pasaron los meses y nada. De verdad uno ya para ese tiempo ya uno pierde como la fe. Y hasta te preguntas, ¿qué malo hay en mí? ¿Será que Dios no quiere que tenga hijos? ¿Será que tengo una enfermedad? Todas esas cosas pasan por tu cabeza. Entonces fuimos de nuevo donde Elías y allí me hizo un eco y se dio cuenta que tenía 2 óvulos preparados, listos para ser fecundados. Pero en ese momento tampoco quedé. Entonces fue allí cuando él se le prendió el bombillo. Y mi problema ahora era que los óvulos fecundados viajaban por las trompas de falopio, pero cuando querían anidarse en el útero, no se anidaban. Yo los botaba. ¡Los botaba! Porque resulta que no producía una hormona, la progesterona. Así que tuve que tomar Geslutin. Laboratorio de Geslutin, atento. Aquí los espero para que patrocinen mi canal. Gracias. Entonces empiezo el tratamiento con Geslutin y Elías me advierte que muy probablemente pueda ser un embarazo múltiple porque el Geslutin me está estimulando y además de eso ese día también tenía 2 óvulos preparaditos allí. Ese día nuevamente me hizo un ecosonograma porque ya yo prácticamente vivía allí en la clínica y tenía 2 óvulos preparados. Y ya habían pasado 2 años de tratamiento, o sea que el Geslutin tenía que hacer efecto, sí o sí. Pero al tiempo, aún con Geslutin, no quedé embarazada. Mami, papi, la decepción, la angustia de no poder quedar embarazada es muy fuerte.
Si tú estás pasando por eso, sabes de qué te hablo. Yo me sentía como Ana, el personaje bíblico que está en el primer libro de Samuel, el capítulo 1. Ella tampoco podía tener hijos. Si no conoces la historia, anda a leerla. La culpa te invade porque realmente tú no sabes si es que existe algo que dañó tu cuerpo. Quizás tantas pastillas anticonceptivas, qué sé yo. Y entonces pues pasó lo que tenía que pasar. Elías nos aconsejó la reproducción asistida. Prepararon la esperma de mi esposo, ya yo tenía 2 bellos óvulos, me fertilizaron con un procedimiento y voilà, después de 2 años de tratamiento, por fin, gracias a Dios, gracias a Elías y gracias a nuestra constancia, yo quedé embarazada. Al fin. Todavía lo recuerdo y me dan ganas de llorar. Si no han visto el capítulo donde les cuento cómo me sentí y cómo descubrí que estaba embarazada, por aquí se los dejo, para que vayan a verlo. Con todo y todo fue un embarazo de un solo bebé. O sea, Elías me dijo, eres tan floja que botaste uno. Imagínate, hubiese tenido 2 bebés, pero tuve uno. Yo digo que después de todo, mi hijo Enrique Daniel tiene una mamá y 2 papás. O sea, su papá y Elías. Enrique Daniel fue un hijo muy buscado, muy deseado y es muy amado. Fue el mejor niñero del mundo con su hermanito. Y aún es un hijo que nunca me ha dado dolores de cabeza, ya es un adulto. Ah, pero la cosa no termina aquí, porque 6 años después quise tener otro bebé. Y adivina qué, no pude, no podía. Tenía que volver a prepararme, hacer tratamiento para volver a quedar embarazada. Pero esta vez fue muy rápido, en un mes, no me lo vas a creer, en un mes de tratamiento pude concebir a Víctor Manuel, mi bebé. Ya tiene 20 años, pero es mi bebé y no pienso discutirlo con nadie, es mi bebé. Y si tú tienes un hijo, tú me entiendes, ¿verdad? Ok, después de que nació Víctor, como a los 2 años, un día sentí un dolor muy fuerte, como si estuviera pariendo. Yo tuve 2 partos naturales, o sea que yo estaba sintiendo lo mismo, un dolor terrible, como que me estuvieran sacando algo así. Bueno, no quiero dar spoilers negativos del parto. Si vas a parir, pare porque es lo mejor que puedes hacer. Pero esos dolores eran como de parto y efectivamente estaba pariendo, estaba teniendo un aborto espontáneo. Y ese fue el único embarazo que pude concebir de manera natural, sin tratamiento. Obviamente nunca me imaginé que podía quedar embarazada sin tratamiento. No me cuidé, no tomé el Geslutin y por supuesto ese óvulo fecundado intentó anidarse, o mejor dicho, se anidó, pero no se pudo sostener y pasado ya un mes, pues se fue. Ese día boté algo como un hígado como de este tamaño, con algo blanco en el medio. Después de expulsarlo, el dolor terminó inmediatamente. Al día siguiente fui donde Elías y efectivamente había sido un aborto espontáneo. Ese episodio aún me duele, porque al saber que estuve embarazada de un bebé que no iba a nacer, eso me dio mucho dolor, mucha tristeza. Lo sentí y lo siento todavía como una pérdida. Y todavía me duele. No voy a llorar, pero todavía me duele. Solo Dios sabe lo que va a hacer con esa vida, que ya era una vida. Lo único que no tenía cuerpo, pero ya era una vida. Por eso es que estoy absolutamente en contra del aborto. Pero ese es otro tema que quizás abordemos en otro capítulo. Esta Mother Historia te la he traído para acompañarte si estás en la búsqueda como yo estuve. Si haces la tarea pero no llega. Si te sientes frustrada como yo me sentí. O si ya lo lograste y sabes lo que se siente lograrlo. Es también para informarte sobre los diferentes pasos que hay que dar cuando tienes problemas para quedar embarazada. Para que también sepas qué hacer, qué esperar. Mi recomendación es que mantengas mucha comunicación con tu médico. Y él te tiene que dar mucho feeling, mucho buen feeling. Documéntate muy bien sobre lo que están haciendo, sobre los procedimientos que están disponibles. Pero sobre todo ten fe
y paciencia. No te culpes. Recuerda que esto es un proceso y no puedes empezar desde ya a tomar Gelutin. Todos los cuerpos no son iguales y no podemos matar un mosquito con una escopeta. Es decir, que debemos ir descubriendo cuáles son los obstáculos y atacarlos uno a uno a medida que van apareciendo. Entonces, mami, papi, te mando un abrazo total y nos vemos en el próximo video.